trombosis tanto pulmonares como en las venas o en los vasos principales del cuerpo, y las cardiopatías congénitas, pero estas no son parte de la charla porque estos son enfermedades que se dan mucho en niños, en recién nacidos, y que requieren muchos tipos de tratamiento muy especializados y muy diferentes. Los más agudos, ¿cuáles son? Los ataques al corazón, como se conocen, que son los infartos, y los eventos cerebrovasculares o los derrames, que son los que dañan el cerebro y generan mucha discapacidad. Entonces, ¿cómo los vamos a cuidar? Con una adecuada prevención, con hábitos y conductas saludables, principalmente ejercicio, dieta, y principalmente dejar el alcohol, el tabaco y las drogas. ¿Por qué? Porque esto es lo que más daña. Y se los puedo decir, en mi servicio de emergencias, casi todas las personas que llegan con un infarto y que tenemos que mandar para el Hospital México para que le hagan un cateterismo y tratar de salvarle la vida y el corazón, es porque han fumado o fuman. Entonces, ese es el principal factor de riesgo en este momento para una enfermedad de tipo isquémica en el corazón. Entonces, eso es muy importante. Como conclusiones, recordar que el corazón es un músculo y requiere entrenamiento y cuidados. Y ese entrenamiento, pues básicamente es actividad física, lo que nos va a hacer que el corazón mejore. Estamos hablando, para que se den una idea, que para la persona hipertensa, con solo que haga ejercicio y baje de peso 5 kilos, ni siquiera estoy hablando de que son 20 kilos, no, 5 kilos de sobrepeso que se quite de encima, con actividad física de 30, 40 minutos, 3 o 4 veces a la semana, la presión arterial mejora en 10 milímetros de mercurio. ¿A qué me refiero? A que si está en 150-90 la presión arterial, va a pasar con estas características a 140-90, a 140-80, con una mejoría significativa de la función cardiovascular. Entonces, hay que darle cuidado a nuestro corazón. No solamente desde el punto de vista social y psicológico debemos cuidar nuestro corazón, sino también físico. Recordar que el corazón es la bomba del cuerpo que mantiene circulando la sangre para que lleve los nutrientes, minerales y oxígeno a todos los tejidos. Por lo tanto, solo tenemos un corazón y hay que darle mantenimiento. El corazón es la conexión directa entre los pulmones y la sangre, entre los pulmones y el resto del cuerpo. Y los pulmones son los encargados de hacer el intercambio de gases. La función miocárdica está guiada por electricidad que se transforma en energía mecánica y a la vez esta energía mecánica en energía hidráulica, que lo que hace es llevar la sangre a través de todo el cuerpo. Recordar que existen muchas enfermedades, como ya las mencionamos, que afectan tanto al corazón como a los vasos, al cerebro y a los pulmones, y está en nosotros evitar todas estas enfermedades, porque todas se pueden prevenir. Y para terminar, hay que recordar que solo tenemos un corazón y hay que cuidarlo porque es para toda la vida. Y tratar de incidir sobre esto. La modernidad podría ser el enemigo de nuestro corazón. Alimentación, sexualidad y educación para mantener un corazón sano es lo más importante. ¿Por qué la modernidad es el enemigo más importante de nuestro corazón? Porque toda la modernidad, ¿a qué nos ha llevado? A hacer menos ejercicio. Cuando yo era chiquillo, yo no tenía iPhone, yo no tenía computadora, no tenía ni siquiera un videojuego. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Salir a jugar, salir al patio, salir a la calle con mis amigos a jugar. Ahora los chicos, ¿qué hacen? Se quedan en la casa jugando con sus videojuegos, con sus computadoras, cosas modernas. Yo no digo que sea malo,
Y ahora en este momento del mundo, pues la pandemia nos obliga a estar más en la casa. Entonces, depende de nosotros mejorar esto, principalmente la actividad física. Eso es lo que les traía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Me parece súper buena charla, en serio. No, no es cumplido, pero súper buena. Ahí me mandaron dos preguntas a mi celular. Dice, ¿por qué cuando hago respiraciones profundas se me baja la presión? Ok, ya, ya les voy a contestar. Bien, realmente se baja la presión por una razón. Los pulmones lo que hacen es inflarse y desinflarse para llenarse de oxígeno, de llenarse de aire que lleva oxígeno y hacer el intercambio de gases. Cuando yo hago inspiraciones profundas, lo que pasa en los pulmones es que dentro del pulmón existe una cantidad de aire que se llama volumen residual pulmonar, que es el volumen que yo no puedo sacar del pulmón aunque haga una expiración forzada. Yo en este momento digo, voy a sacar todo el aire que tengo en mis pulmones. Entonces empiezo a hacer una expiración forzada. Expiro, 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 pero llega un momento en que no puedo expirar más porque ya no tengo aire, se supone. Pero los pulmones todavía tienen como 1,5 litros de aire. Entonces, en cada inspiración forzada que yo haga, va aumentando ese volumen residual pulmonar y el diafragma baja, que es el músculo que hace la respiración. Al bajar el diafragma, aumenta la presión dentro del abdomen y disminuye el retorno venoso, disminuye la sangre que regresa al corazón. Entonces, ¿se acuerdan ahora en la charla que yo les hablé que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto? ¿Ok? Y que depende de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contractilidad. La fuerza de contractilidad, a su vez, depende de la cantidad de sangre que llega al corazón, de la fuerza de la contracción y de la presión arterial. Entonces, si yo disminuyo la cantidad de sangre que llega al corazón, el gasto cardíaco se va a caer. Y al caerse el gasto cardíaco, se cae la presión arterial. Por eso es que cuando yo hago inspiraciones forzadas, mucho, 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 la presión arterial cae, porque disminuye el retorno venoso al corazón. Por esas razones. ¿Ok? Excelente. Dice aquí otra pregunta. ¿Alguien que fumó en su vida adulta y deja de fumar puede recuperar la salud de su corazón y pulmones? Sí, sí se puede. Dice que dicen los cardiólogos que el simple hecho de haber fumado en la vida ya te da riesgo. Pero personas que fumaron, dejaron de fumar y pasaron 20 años de haber dejado de fumar, el riesgo cardiovascular disminuye. ¿Ok? Por eso es tan importante y nosotros hacemos hincapié en la gente que dejen de fumar. ¿Por qué? Porque el cigarro directamente daña las arterias del corazón. Pero sí se puede. Si yo fumé, dejé de fumar, cambié de hábitos, nunca tuve enfermedad cardiovascular, pues probablemente ese riesgo va a disminuir y yo voy a poder volver a mi normalidad, pero hay que cesar el fumado. Otra pregunta. Dice que ¿qué tan importante es el máximo consumo de oxígeno cuando se corre o se hace ejercicio? ¿Cómo se produce y cada cuánto debería yo hacerme un análisis de máximo consumo de oxígeno? Bueno, realmente es el máximo consumo de oxígeno, es una medida de monitoreo del esfuerzo cardiovascular. No es que yo lo tengo que medir siempre, es un monitoreo y es una medida de mejoramiento de la capacidad cardiovascular y de la condición física de cada persona. Entonces debería ser monitoreado cada mes, cada 2 meses, pero bajo un plan de ejercicios y un plan de entrenamiento adecuado con una meta a llegar. ¿Ok? ¿Cómo se mide? Bueno, hay que medirlo con ergometría
y con la medición de gases durante la ergometría. ¿Por qué? Porque esto es, hay un basal, pero el corazón lo puede aumentar, duplicar, triplicar de acuerdo a la actividad física que uno realice. Y eso es lo que hace que mejore el consumo máximo de oxígeno. Este se ve disminuido y se afecta por enfermedades cardiovasculares, obviamente, porque si el corazón no tiene adecuada contractilidad, si el corazón no expulsa adecuadamente la sangre o tengo una lesión en alguno de los vasos grandes del cuerpo o alguna otra enfermedad, pues esto va a disminuir. Igual que si tengo una lesión pulmonar, pues el consumo de oxígeno va a disminuir. Además, también tiene mucho que ver con la capacidad de la sangre de transportar el oxígeno y también tiene mucho que ver con la capacidad de los tejidos periféricos, no del corazón ni de los pulmones, sino de los tejidos periféricos, hablemos del músculo periférico o el músculo esquelético, de consumir ese oxígeno. Que todo eso depende del entrenamiento. Excelente. Otra pregunta dice que la presión alta sucede porque la parte izquierda del corazón tiene una mayor presión de bombeo. No. Ok. La presión arterial depende de la frecuencia cardíaca y de las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué es eso? De qué capacidad de la característica de las arterias periféricas, o sea, de las arterias de las piernas, de la aorta, de otros órganos, de contraerse. Y depende de un sistema que se llama sistema humoral, que son sustancias que se producen dentro de las arterias, que se producen en los riñones, que hacen que haya vasoconstricción o vasodilatación de las arterias. También depende del corazón, pero no directamente de la presión del ventrículo izquierdo. Más bien es más allá, es de la parte de lo que nosotros llamamos poscarga. La poscarga es la presión arterial y es la presión que ejerce esa columna de agua para expulsar la sangre a partir del corazón. Si aquí tengo el corazón y aquí tengo algo que está haciendo presión hacia abajo, esa fuerza que tiene que hacer el corazón, esa es la poscarga. Entonces, la presión arterial depende de muchas cosas. La hipertensión arterial es una enfermedad donde hay disregulación en los mecanismos que producen vasoconstricción y vasodilatación y no necesariamente directamente del corazón, por el corazón, sino por mecanismos periféricos, mecanismos humorales, que son mecanismos a nivel de los vasos que producen ciertas sustancias que hacen que la presión arterial aumente, no directamente del corazón. Porque yo puedo tener mi corazón sano y mis arterias dañadas, que voy a tener hipertensión arterial. Es al contrario, la hipertensión arterial daña el corazón, porque va haciendo que se haga grande. Y con el tiempo, el corazón al crecer y al hacerse grande, va a fallar esa capacidad de bombeo. Entonces es al revés. La hipertensión arterial con los años va a dañar el corazón. Aquí dice, soy hipertenso y estoy bajo control cada 6 meses. Entonces, los electrocardiogramas analizan el funcionamiento completo del sistema eléctrico del corazón. Sí, digamos, sí y no. Porque, digamos, para yo darme cuenta, el electrocardiograma es un examen básico para darme cuenta si hay trastornos en la conducción eléctrica, para darme cuenta cómo está la contractilidad del corazón, para darme cuenta cómo está la frecuencia, para darme cuenta si hay problemas en las arterias coronarias, para darme cuenta si hay algún tipo de bloqueo en el corazón. Pero ya algo más específico, como el sistema eléctrico de conducción del corazón, pues hay estudios electrofisiológicos que lo que hacen es darme directamente la vista de cómo está esto, y además hay otros estudios como el Holter. El Holter es un monitoreo continuo del ritmo cardíaco que me va a decir a mí en 24 horas cómo estuvo el ritmo de mi corazón, y así yo me puedo dar una idea de cómo está el sistema eléctrico de conducción del corazón. Entonces, el electrocardiograma es un estudio básico que se utiliza para muchas enfermedades, entre esas
cómo es la conducción en este momento, porque el electrocardiograma son 30 segundos, de 30 segundos, un minuto de latidos cardíacos. Eso es lo que ve el electrocardiograma. Para ver más y ver si hay problemas, necesito un estudio ya más prolongado, que es de 24 horas, o estudios ya electrofisiológicos, que hay que llevarlos a un laboratorio de electrofisiología para que puedan hacer ese tipo de estudios y definir ya enfermedades muy específicas de conducción en el corazón. Como por ejemplo, cuando hay una enfermedad que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, que lo que hace es, eso se llaman síndromes de preexcitación. Entonces lo que hacen son taquicardias. Para poder darme cuenta por qué se está dando eso, tengo que llevarlo a un laboratorio de electrofisiología e identificar dónde está la lesión o dónde está el problema que produce ese tipo de taquicardias. ¿Ok? ¿Qué es el ecocardiograma? El ecocardiograma es un ultrasonido del corazón, para que lo entendamos así sencillo. El ecocardiograma es un ultrasonido que además me permite a mí medir velocidades de los flujos de la sangre en el corazón, ver las válvulas del corazón, medir presiones dentro del corazón, ver cómo es la estructura general del corazón, ver cómo se contrae el corazón y así diagnosticar un montón de enfermedades. Es el gold estándar para los pacientes que tuvieron de diagnóstico de algunas enfermedades estructurales, de enfermedades valvulares y de infarto y de otro montón de enfermedades principalmente estructurales. Y pregunta en dos palabras, ¿qué es la diferencia entre el eco y el electrocardiograma? El electrocardiograma lo que hace es ver el impulso del corazón, o sea, la conducción eléctrica del corazón transformada en mecánica. Y el ecocardiograma es un ultrasonido. El electrocardiograma es, por decirlo así, un registro es escrito de cómo se contrae el corazón y cómo se transmite la electricidad en el corazón de 30 segundos. El ecocardiograma es un ultrasonido que me permite ver el corazón en tiempo real, me permite ver el corazón en 2 o 3 o 4 dimensiones y yo puedo ver estructuralmente cómo está el corazón. En el electrocardiograma yo nada más veo ondas y basado en esas ondas yo tomo decisiones y esas ondas me dicen a mí como médico qué es lo que está pasando en el corazón. En el ecocardiograma yo hago un ultrasonido del corazón y veo en la pantalla del ultrasonido cómo está estructuralmente el corazón en ese momento. Okay. Si alguien tiene alguna pregunta por micrófono. Buenas noches, Yamil. Buenas noches. Es Constantino nuevamente. Adelante. Sí, excelente la charla. Quiero felicitarlos, un grupo interdisciplinario maravilloso. Y quiero hacerle un par de consultas al doctor. Claro, claro. Yo fui operado de triple bypass coronario y ahora yo corro. Estoy dentro del plan de la Asociación Costarricense de Cardiópatas Recuperados. Hace 5 años me hicieron esa operación. Hace 1 año y 7 meses me pusieron un marcapasos. Y la pregunta es la siguiente. Yo cuando hago ejercicio en mi monitor, yo tengo una ventana de entre 91 y 131. Eso fue lo que me pusieron los especialistas. Sin embargo, cuando corro, yo entro en una zona de confort de 121 pulsaciones por minuto. Por más que me esfuerce, en el monitor siempre se me refleja las 121 y no subo. Prácticamente, aunque corra, acelere,
no hay incremento. La pregunta es esta: ¿el marcapasos tiene que ver algo con esta cuestión? Ya que ahora que usted explicó la parte eléctrica, que me quedó muy clara y nadie me la había explicado así como la explicó usted, ¿ese marcapasos tiene que ver algo en esa regulación? Ok, Constantino, vea. Primero le voy a contar algo. Yo le recomendaría que revise su monitor cardíaco, porque a mí personalmente me ha pasado muchas veces que, bueno, no se depende el monitor cardíaco que use, pero por ejemplo, a veces la pastilla, si está usando con banda o la banda puede estar fallando y no censan adecuadamente la frecuencia cardíaca. O si está usando el No de es música, sin banda. puede estarle fallando algo en censar la frecuencia cardíaca. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque es muy difícil que usted corriendo no sé, digamos que corriendo a un 50 o más del 50, 60 o 70% no haga taquicardia. Me explico, a pesar de que Sí. tenga un marcapasos. Ahora, eso es lo primero. Segundo, hay que ver qué tipo de marcapasos le colocaron a usted, porque hay varios tipos. Y también hay otros dispositivos que parecen un marcapasos, que pueden hacer función de marcapasos, pero también tienen otras funciones, como resincronizador, como desfibrilador implantable automático, que son otros dispositivos para otras enfermedades. Y usted debería preguntar a su cardiólogo qué dispositivo tiene, que le explique al respecto, que le está pasando eso. ¿Por qué? Porque no es normal y no es esperable y no es lo que yo esperaría que si usted tiene un marcapasos le vaya a pasar esto. ¿Por qué? Porque el marcapasos es un dispositivo que lo que hace es evitar que usted haga bradicardias, o sea, que haga frecuencias cardíacas menores de un X que lo dejen programado. Por ejemplo, generalmente los programan en 70 latidos por minuto, los dejan a demanda. ¿Qué es a demanda? Que su corazón late a menos de esa programación, empieza a funcionar. Cuando llega a esa programación, deja de funcionar. Esos son a demanda o a veces los dejan fijos, pero eso es mejor que usted lo consulte con el cardiólogo. Y sí les recomiendo que revise su monitor de frecuencia cardíaca con el que entrena, porque también puede ser un fallo del monitor. Sí, doctor, el marcapasos que me pusieron es bicameral. Ajá. Dice que es un Siemens Health Thinner Servicio. Sí, pero Esa es la referencia que tengo. sí, ahí lo que hay que ver es cómo lo programaron y cómo lo dejaron programado. Si lo dejaron a demanda, Ok. si lo dejaron fijado en alguna frecuencia, si lo dejaron como resincronizador, si lo dejaron como DAI. Entonces, todo eso es mejor que usted lo pregunte y que además verifique que su monitor de ejercicio está funcionando adecuadamente. Ok, doctor, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, Se les agradece mucho. claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, Marco, muchísimas gracias por el tiempo y por excelente charla. Te digo sinceramente, excelente charla. Tengo como Gracias. Y muchísimas gracias. Estuvo 11 muy buena. comentarios aquí en mi celular, no sé por qué llegan ahí, hablando sobre que estuvo excelente. Perfecto, Ujú. muchísimas gracias a Sí. ustedes por escucharme y espero que les sirva, espero que hayan comprendido bastante y estamos para servirles. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos por participar. Recuerden que el monitor cardíaco es una herramienta, obviamente no sustituye la parte médica, ¿verdad? Entonces, queríamos como complementar
el producto que vendemos con la ayuda de Marco para que explicara un poco mejor cómo funciona el corazón. Nos pareció excelente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto para servirles. Buenas noches a todos. Nos vemos posiblemente en 2 semanas con otra charla. Buenas noches. Gracias, Yamil. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Marco. Gracias. Gracias.